Muy buenos días a todos. El día de hoy tocaremos una noticia muy importante y relevante para el desarrollo de nuestro país desde ahora hasta los próximos años, ya que el Ministerio de Defensa anunció que el inicio de la fase 4 de la reactivación económica se dará en los próximos días. Dentro de la fase 4 se contemplará el reinicio de los vuelos internacionales, así como la apertura de los bares, cines, teatros y museos. Pero, ¿cómo está nuestro país en torno al COVID-19? Tenemos que saber que el Ministerio de Salud actualizó la información oficial sobre la pandemia del coronavirus en el Perú, donde se informa que los casos del COVID-19 han aumentado de 738.020 a 744.400. En total, se han registrado 6.380 casos nuevos en los últimos días. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, podemos apreciar que en primer lugar, el Perú tuvo un alto número de test. Con 32 millones de habitantes, se dio que a más pruebas se diagnostican mucho más casos confirmados, pero dentro de ello influye el factor social y el factor económico. Y esto fue lo que sucedió después. Se dio una cuarentena que fue acatada de manera irregular. A pesar de que Perú decretó la inmovilización con confinamiento estricto el 16 de marzo del 2020, cerrando fronteras y dictando toques de queda, muchas personas cumplieron acatando esta medida, pero no todos pudieron. ¿Por qué? Porque el 70% de la población activa vive de la economía informal. ¿Qué quiere decir la economía informal? Que la gente sale a la calle a ganar el sustento diario, y es por una cuestión logística que muchos peruanos debieron de salir a abastecerse de comida. ¿Por qué se da esto? El 21% de hogares en el Perú, considerados pobres, tienen un refrigerador. El resto no cuentan con uno, entonces tienen que salir a buscar la comida de manera diaria, ya que no tienen un lugar para conservarlo. Y este fue uno de los factores económicos que hizo que muchas personas se expongan a lugares de grandes aglomeraciones. Como tercer punto, tenemos a los mercados como grandes focos de contagio dentro del país, ya que en ellos se daban las aglomeraciones que hizo que la mayoría de personas se contagien. Ningún mercado estaba preparado para respetar este distanciamiento social, ya que los vendedores tenían puesto lado a lado, además que miles de compradores buscaban al diario alimentos para poder abastecerse. Como ejemplo se tiene al mercado de frutas de La Victoria, donde el 87% de vendedores estaba contagiado. De igual manera, los bancos tuvieron un historial parecido, junto con los medios de transporte público, que fueron puntos críticos de. Paralela a la cuarentena, el Perú tuvo uno de los planes más ambiciosos dentro de toda nuestra región, ya que puso en marcha un plan económico donde destinaba el 10% del PBI para ayudar a las personas que estaban siendo afectadas con la situación que se vivía en el Perú. De estas personas que fueron beneficiadas con los bonos que se fueron dando a lo largo de los meses de confinamiento, solo el 38% de personas tienen una cuenta bancaria, lo que originó que muchas de estas personas beneficiadas salgan a exponerse a los bancos para poder recibir el apoyo del gobierno. Entonces, es ahí donde se generó uno de los puntos de contagio que hizo que se aumenten los casos de manera rápida, por así decirlo. Además, que el 11.8% de hogares pobres en el Perú tiene viviendas hacinadas, donde no solo vive una familia, sino viven de 2 a 3 a más, y se comparten los cuartos. Es donde tampoco se podría determinar un distanciamiento social adecuado, ya que el hecho de que las personas vivan así se daba porque todas estaban juntas y era un punto de contagio. Ahora, regresando al tema respecto a la reactivación de la economía con la fase 4, vamos a tener que Jorge Chávez, como ministro de Defensa, anunció que ya está por empezar la fase 4 de la reactivación económica.
En tanto, la fecha de inicio se dará a conocer en los próximos días. Es preciso mencionar que dentro de la fase 4 se contempla el reinicio de los vuelos internacionales, la apertura de bares, cines, teatros y museos. El ministro dijo que la fecha no está definida aún, pero se va a dar en los próximos días. Además, que esta fecha la va a precisar María Antonieta Alba, que es la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, tras evaluar una serie de indicadores de cómo está avanzando el país en cuestión al COVID-19. Según se vio, se va a evaluar los resultados de las recientes medidas anunciadas por el gobierno, con el hecho de levantar la inmovilización de los domingos y ampliar el horario de la cuarentena a partir de las 11 de la noche. El inicio de la fase 4 dependerá de la evaluación que se viene llevando a cabo con cada una de las acciones, como consecuencia de estas acciones que se va a llevar a cabo en los próximos 15 días. Ahí se llevará una evaluación para dar inicio a la fase número 4 de la cuarentena. A la vez, muchas regiones probablemente tengan ya el levantamiento de cuarentena focalizada dentro de la región. Como uno de los casos será Trujillo, que se le levantará la cuarentena, pero tendrán ciertas localidades que contarán con restricciones. Además, el presidente de la República nos comentó que solamente se levantará la inmovilización de los domingos para permitir el desarrollo de actividades económicas en las regiones donde no se rija la cuarentena focalizada. Todos debemos de ser partícipes de esta recuperación dentro del país. ¿Cómo? Respetando el distanciamiento social, utilizando las mascarillas adecuadamente, desinfectándonos al llegar a casa y ser conscientes que al lugar que vayamos podríamos contagiarnos. Entonces, tenemos que pensar no solo en nosotros ahora, sino también en quienes viven con nosotros, para evitar de esta manera que tu familia se vea afectada con la enfermedad. Muchas gracias.